Entonces, a ver, estoy grabando ya. Ya. Bien, empecemos la clase. Voy a compartir pantalla. Ya. Entonces, arranquemos. Bien. Ya habíamos tenido una primera clase donde le había dado yo las competencias y todo lo demás. Obviamente no lo mandé todavía, lo voy a mandar recién esta semana porque estuvo mantenimiento del Moodle, no se podía mandar nada. Pero creo que ya, no sé, yo creo que hoy día lo van a habilitar. Ya, entonces, tras que lo habiliten, yo lo envío la primera clase al Moodle, ¿listo? Ya, entonces vamos comenzando hoy día la segunda clase. A ver, voy a poner esto para que se vea bien en 160%. Ahora sí. Bien, vamos a comenzar con la unidad número 1, que es tracción y compresión. Ya. Y entonces el tema de ahora es tracción y compresión. Bien, a ver, permítame, voy a poner acá, tengo 20 participantes. Lo voy a poner acá. Ya. Esto más arribita. Y ahora sí. Bien. Entonces acá tenemos una pequeña introducción donde dice que la resistencia de materiales estudia y establece las reacciones entre las cargas exteriores aplicadas y sus efectos en el interior de los sólidos. Lo que pasa es que cuando tenemos un sistema y estamos aplicando, y el sistema tiene un cierto peso o estamos aplicando ciertas fuerzas externas, entonces aparecen fuerzas internas que se oponen, digamos, a esa acción va a haber siempre una reacción. Y claro, y si aplicamos fuerzas, ese sistema se puede deformar, se puede alargar, se puede acortar, el sistema se puede torcer, puede tener cierto ángulo de torsión. Por eso acá dice, además supone que los sólidos son idealmente deformables. O sea, aplicamos fuerzas externas esas fuerzas externas pueden hacer que el sistema se alargue, repito, o se contraiga. ¿Ya? Y al mismo tiempo, repito, el sistema también puede experimentar un ángulo de torsión. ¿Ya? Ya. Por eso decimos acá, supone que los sólidos son idealmente reformables. Las deformaciones, por pequeñas que sean, tienen gran interés. O sea, estamos hablando de alargamientos de 0,01 milímetros o ángulos de torsión menos de 1 grado o un poquito más de 1 grado, digamos. O sea, tampoco esto se va a alargar, se va a cortar, qué sé yo, 2, 3 metros, no. Estas deformaciones son pequeñas. Pero a pesar de ser pequeñas, se toman en cuenta en, se toman en cuenta cuando uno hace el dimensionamiento. Ya, acá tenemos los conceptos fundamentales. Vamos a comenzar con la tensión normal. Permítanme un momentito ahora. Ahora sí. Ahora sí vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver conceptos fundamentales antes de hacer ejercicio. Comencemos con la tensión normal. La tensión normal se lo simboliza con la letra griega sigma y se define como la fuerza sobre área. O sea, si ustedes observan, es la misma definición de presión. La presión en sustancia en estado líquido o gaseoso se define fuerza sobre área. Pero como nosotros no trabajamos con sustancia en estado líquido ni gaseoso, en esta materia trabajamos con sistemas sólidos. Entonces, cuando el sistema ya es sólido, se llama tensión. Ya no deja de ser presión, se convierte en tensión, porque vamos a trabajar con barras de acero, de concreto, barras de aluminio, barras de cobre, de madera. Entonces son sistemas sólidos. Entonces ya no aplica la palabra de presión, sino tensión. ¿Ya?
Y claro, las unidades que tiene la tensión normal son las mismas que de la presión. Las unidades de la tensión normal, la que más vamos a ocupar es kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado, o si no, en unidades inglesas, libras fuerza por pulgadas cuadradas, que eso es equivalente a decir PSI, o newton metro cuadrado, que eso es igual a un pascal. ¿Ya? Bien, esas son las unidades que vamos a utilizar con mucha frecuencia para la tensión normal. Ya, entonces aquí también F es la fuerza, A es el área. Aquí les estoy mostrando un dibujo, ya, un esquema, por ejemplo acá, este sistema sólido está siendo traccionado. Aquí hay una fuerza F, esta fuerza F con color rojo es una fuerza externa, ¿ya? Entonces el material, si lo estamos traccionando, en el material en el interior aparece una fuerza interna. Esa fuerza interna se opone a ser alargado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si esta fuerza fuera 10 newton, una fuerza externa, aquí aparece una fuerza interna también de 10 newton, de la misma magnitud, pero sentido contrario. Acá lo mismo, esta fuerza externa vale 10 newton, entonces esta fuerza interna vale 10 newton. A esa acción hay una reacción. Entonces este material está siendo traccionado. Hay una cierta fuerza y hay una cierta área. Hay una sección color amarillo. Claro que si hacemos la vista lateral derecho es la sección de un círculo. Ya. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando un esquema, un sistema que está siendo comprimido. Acá, por ejemplo, se ve una máquina hidráulica. Ya. Este es para hacer pruebas con las probetas. Hay en el laboratorio de civil esto, ¿ya? O sea, aquí uno pone la probetita y uno lo puede comprimir. O también se puede, digamos, traccionar. Pero en este caso, comprimir. Se la pone el material y bueno, acá tiene un eje hidráulico que uno lo va comprimiendo. O sea que este sistema, cuando está en compresión, hay unas fuerzas externas que apuntan hacia el centro. Esta fuerza F apunta hacia el centro, esta F también hacia el centro. Entonces, el material en el material se genera una fuerza interna que, digamos, en este caso, la fuerza interna apunta hacia afuera. Las dos apuntan hacia afuera. Se oponen a ser comprimidas. Se oponen, ¿ya? Entonces, esta fuerza de compresión, repito, vale 10 newton. A esta fuerza interna también apunta a 10 newton, nada más que en sentido opuesto, ¿ya? Y acá, repito, acá tengo una máquina hidráulica que para hacer pruebas de ensayo de los materiales. Esto, por ejemplo, lo podríamos colocar acá y lo podríamos comprimir para saber cuánto es su tensión de rotura, por ejemplo, ¿no? Y es lo que hace, por ejemplo, el laboratorio civil, hacen pruebas de probeta, esas probetas de cemento. Si hay una construcción, un edificio, y entonces sacan de la mezcla que están utilizando, del vaciado que están haciendo, llevan unos cilindros donde llenan con esa mezcla. Y esa mezcla se seca y lo llevan al laboratorio. Bueno, hay varios laboratorios en Santa Cruz, pero un laboratorio es el de civil. Ahí lo llevan para saber sus características en cuanto a tensión de rotura y otras características, ¿no? Tensión de fluencia, ahí averiguan. Para ver si, digamos, esa mezcla reúne las condiciones, ¿ya? Bueno, eso obviamente lo hace el fiscal de obra. Entonces, máquinas así para probar la tensión de rotura, tensión de fluencia, existe en la carrera de ingeniería civil, en laboratorio de civil. Y entonces, por ejemplo, repito, cuando hacen construcciones, para saber, cuando están haciendo el vaciado de columnas, vaciado de las vigas, se llevan unos cilindros vacíos y le echan la mezcla de eso y hacen unas probetas. Esto para saber, repito, las características, ¿no? de esa mezcla, para saber sus características. Obviamente cuando está seco, ¿no? Ya. Bien, eso entonces sería en cuanto a la tracción, repito, cuando el sistema está siendo jalado y compresión cuando el sistema está siendo comprimido. Aquí tengo otro ejemplo de tracción, ¿ya? Acá hago un corte, entonces en ese corte aparece la tensión normal. Es como que a esta fuerza P hay una reacción que es el sigma, que es la fuerza sobre área. La fuerza la podemos, las fuerzas se la puede, por ejemplo,
denotar con F o también con P, con mucha frecuencia. O sea, no es porque sea P va a ser presión, no. O sea, aquí la presión en esta materia es tensión normal. Esta fuerza, esta F puede ser fuerza, se la puede denotar con la fuerza, o si no, también se la puede denotar con la, en vez de F se puede poner P, ¿ya? A ver, aquí voy a colocar. Puede ser F o puede ser P, pero no quiere decir que porque sea P va a ser presión, no. En esta materia, P es fuerza, ¿ya? Entonces puede ser F la fuerza, o si no, a ver, hago lo siguiente aquí. O si no, les indico, pues, ¿no? En vez de esta F puede ser P, como está acá, por ejemplo, ¿no? Igual la tensión normal, fuerza sobre A, donde está P, fuerza. Ya, entonces ya hemos visto el concepto de tensión normal. Acá, por ejemplo, no lo había colocado, le había colocado, jóvenes. Lamentablemente, lamentable, no lo coloqué. A ver, vamos acomodando esto. Unidades de la tensión normal. Unidades de tensión. No lo había puesto, se ve anterior. Ingeniero, disculpa que lo corte. ¿Será que puede añadir a los compañeros que están en la sala de espera? Claro, claro que sí. A ver, ¿dónde están a ver sus compañeros acá? A ver, hay unos tres. Sí, Peña, Arteaga. A ver, admitimos a todos. Ya están aquí. Ingeniero, una consulta. Dígame, joven. Cuando hice el ejemplo del corte transversal, la tensión normal no tiene sentido, o sea, depende del lado que se analice. Por ejemplo, en este caso, se refiere usted a esto, ¿no? Sí, hacia qué lado va la tensión normal, Bien, opuesto a la fuerza que se analiza, pero tenemos dos fuerzas, una a claro que cada sí. lado. Ya, o sea, por ejemplo, si yo tomo en cuenta este pedazo de abajo, sería así, hacia este lado, hacia arriba. O sea, a esa acción habría una reacción. Ahora, si yo analizo la parte de aquí arriba, esta parte de acá, eso sería hacia abajo. Ya, pero al final, ya sea que tome yo lo de abajo o lo de arriba, la magnitud de la tensión normal va a ser siempre la misma. Ya, repito, o sea, aquí, por ejemplo, estamos tomando en cuenta la parte de abajo, entonces a esa acción hay una reacción hacia arriba, ¿no? Ahora, si yo tomo la parte de arriba, ¿sí? Tendría que dibujar esto mismo aquí y de ahí la tensión apuntaría hacia abajo, ¿ya? O sea que al final es indiferente porque la magnitud va a ser la misma. Lo importante es que esa tensión normal se está generando en el interior del material, o sea, acá en el material, ¿ya? Repito, si yo hago este dibujo es válido, ahora yo puedo hacer otro dibujo tomando en cuenta la parte de arriba, ¿sí? Aquí arriba, pongo mi fuerza a P, entonces la tensión normal la apuntaría hacia abajo. Es como la fuerza interna, por ejemplo, ¿no? Es como la fuerza interna. Esto está siendo traccionado, eso implica que su fuerza interna tiene que apuntar hacia el centro. Entonces yo tendría que, es así, mire, por ejemplo, yo tendría que dibujar una fuerza aquí. A esa acción, aquí hay una fuerza interna que apunta hacia abajo. Y aquí, acá lo mismo, tendría que hacer una fuerza. A esa acción, acá una reacción que apunta hacia arriba. Ahí digamos, ¿no? Este AP tiene 10 kilogramos fuerza, esto tendría 10 kilogramos fuerza. Esto tiene 10, tendría 10 kilogramos fuerza. Lo mismo acá, por ejemplo, ¿no? Debido a esta fuerza en la parte de abajo, acá, qué sé yo, me va a generar una tensión de 10 pascales, digamos, ¿no? Ahora en la parte de arriba, lo mismo, me va a generar una tensión de 10 pascales. Entonces es cuestión de qué parte usted está tomando, ¿no? Si la parte de abajo o la parte de arriba. Repito, tomo la parte de abajo, la fuerza interna apunta hacia arriba. Tomo la parte de arriba, la fuerza interna apunta hacia abajo. En concreto, cuando el sistema está siendo traccionado, sus fuerzas internas apuntan hacia el centro. Y lo mismo pasa con la tensión normal, pues, ¿no? La tensión normal, tomando en cuenta que el sistema está siendo traccionado, la tensión normal también apuntaría hacia el centro. En la parte de abajo, hacia arriba, la parte de arriba, hacia abajo. ¿Ya? Bien. Entonces, le estaba yo diciendo que vamos a anotar las unidades de la tensión normal, que aquí no lo había puesto, ¿ya? Entonces, vamos anotando. La que más se ocupa, la que más se utiliza es kilogramo fuerza
A ver, permítame un ratito, voy a poner como tiene que ser. Vamos a colocar como un cociente, digamos, ¿ya? Ahora sí. Kilogramo fuerza sobre centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Ya, esa es la que más vamos a ocupar, la que vamos a utilizar en esta materia, pero hay otras unidades, pues, ¿no? Como por ejemplo, libra fuerza en unidades inglesas, libra fuerza, ya, sobre pulgada cuadrada. No sé si me escuchan bien, jóvenes, porque a lo que me han preguntado, lo he escuchado bajín o su volumen. Sí, se escucha, ingeniero. Perfecto. Se escucha Ya, bien, porque a veces uno lo mueve aquí el volumen y no se escucha nada ya. Ya, si se escucha bien, entonces está bien, ya. Entonces, o si no, voy a poner así, pulgada. Libra fuerza por pulgada cuadrada, o PGL, ya. Otra unidad pudiera ser, a ver, permítanme un ratito, voy a hacer una pequeña observación. ¿Dónde está aquí? La Biblia. Ya les comenté, ¿no? Que en el primer día de clase, que la Biblia para esta materia va a ser el William Nash, ¿no? William Nash de resistencia de materiales. Voy a enviar yo la primera clase todavía no la he publicado, repito, porque estaba en mantenimiento, la página. También se puede medir a ver, permítame, a ver, en Newton, metro cuadrado, que es una de las unidades que más se ocupa. Ya, un café. Perdón, Bueno, vamos a estar. vamos a silenciar este calle. Ya está silenciado calle, está pidiendo cafecito, digamos. Ya, pascales, puede ser PSI, ya. Bien, esas son las unidades más utilizadas en esta materia, ya. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, libra fuerza por pulgadas cuadradas, newton metro cuadrado, pascales, PSI. Y claro, hay que recordar que un pascal, ¿quién me puede decir a qué equivale un pascal? Newton sobre metro cuadrado. Así es, excelente. A eso equivale. Un pascal equivale a un... A ver, permítame, lo tengo para que no copio bien esto. Pero ahora sí. Equivale a un newton metro cuadrado. Otra. Un PSI, ¿quién me puede decir a qué equivale? A ver, escucho. Un PSI. Libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Así es, Karen Mamani. Tiene razón, Karen. Entonces acá esto equivale a una libra fuerza por pulgada cuadrada. Ya. Un PSI. Lo que pasa es que PSI está en unidades inglesas, pues no. P pound, S square, I inch. Pound square inch está en inglés. Ya. Esas son entonces las unidades que vamos a ocupar con mucha frecuencia. Y estas son unas conversiones. Claro que ustedes pueden utilizar, porque en un examen presencial, en un examen virtual, igual se puede ocupar tabla de conversiones, ya para llevar de un sistema a otro. O sea, eso no es drama, ya. O sea que tanto en sistemas presenciales como virtuales, ustedes pueden tener su tabla de conversión para llevar de un sistema a otro. Hay unos prefijos que vamos a ocupar con mucha frecuencia, ¿ya? Por ejemplo, cuando se diga 1 kilo, ¿esto a cuánto equivale? Equivale a 1000, ¿ya? Vamos a ocupar, por ejemplo, otro prefijo, el mega,
¿Cuánto equivale el mega? O si no, en vez de decir 1000, ustedes pueden decir, o si no, acá, miren, voy a poner acá. Pudiera ser 10 a la 3, digamos, ¿sí? Un kilo, 10 a la 3. Va a aparecer los prefijos en la mayoría de los ejercicios que hagamos más adelante. Entonces, para una vez definamos los valores, digamos. Recordemos. Ya. Un mega, ¿a cuánto equivale? A ver, ¿quién me puede decir? 1000 kilobytes, creo. Ya, 1000 kilobytes. En otras palabras, equivale a 10 a la 6. No, está bien, 1000 kilovatios. Eso equivale, en otras palabras, 10 a la 6. Y eso sería 1.000.000, ¿sí? 1, 2, 3. Ahora, por último, el último prefijo que vamos a ocupar, ya, el giga. ¿Cuánto equivale el giga? 1000 megas. 1000 megas. O sea, 10 a la 9. Acá le aumento. 1, 2, 3. Ya está. Ya, jóvenes, espérenme un momentito, jóvenes. Ya, un momentito. Voy a guardar esto. Me están llamando a la puerta. Denme un minuto, jóvenes, ya, por favor. Viejo, ya volví. Bien. A ver, hay unos tres que quieren entrar. Está Ruperto Limachi, Peter Aponte, Olivia Ramos, que entren de una vez. Ya. Bueno, estos son los prefijos que más vamos a utilizar en los problemas. Por ejemplo, puede decir, digamos, la viga soporta una fuerza de 10 mega newton, digamos, ¿ya? O puede decir la presión o la tensión normal o la tensión de rotura de este material es 5 gigapascales. O sea, gigapascales. Entonces, si es gigapascales, bueno, sería 10 a la 9.
Si dice mega por ahí, 10 a la 6. Si es kilo, 10 a la 3 o 1000, ¿ya? Entonces, estos prefijos se ocupan bastante cuando trabajamos también aquí con las tensiones, ¿no? Ya, básicamente cuando se trabaja en pascales. En pascales. Bien. Ya, ahora pasamos al siguiente punto, que es la deformación unitaria. La deformación unitaria la vamos a simbolizar con esta letra E. ¿Ya? E. Ya, acá se observa, tengo un sistema sólido, esto puede ser concreto, puede ser madera, acero, aluminio, cualquier material. Lo estoy sometiendo a tracción, a una fuerza externa hacia allá, está siendo traccionado, por lo tanto experimenta un alargamiento. Aquí, por ejemplo, el alargamiento está exagerado, pero está exagerado con fines ilustrativos. Esto es su longitud inicial L, ¿ya? Y al final tiene L', ¿ya? Y al final es L'. Claro, acá yo el alargamiento lo he exagerado. No, o sea, en realidad en la vida real no es tanto, ya estamos hablando de 1 milímetro, medio milímetro, décimas de milímetro en el concreto, en el acero. Ya, pero con fin ilustrativo, aquí el delta L, alargamiento. Ahora, esto porque está siendo traccionado, pero también pudiera ser que esté siendo comprimido. Entonces, pero si lo comprimimos este material, ya no hay alargamiento, lo que habría sería un acortamiento. Se acortaría el material. ¿Ya? Entonces, puede ser alargamiento si está siendo traccionado el material o pudiera ser acortamiento si el material está siendo comprimido. ¿Ya? Como quiera que sea, la deformación unitaria se define como este alargamiento sobre longitud inicial. Y claro, este alargamiento es L' menos L. ¿Sí? L' menos L. Repito, si esto estuviera siendo comprimido, igual sería delta L sobre L, esta deformación unitaria, nada más que en lugar de ser alargamiento, sería acortamiento. Entonces, por eso que acá yo en la referencia pongo delta L, puede ser alargamiento si está siendo traccionado el material, o pudiera ser acortamiento en caso de que el material esté siendo comprimido. Y claro, L longitud inicial y L' longitud final. Ya, claro, y esto no tiene unidades por si acaso porque es adimensional. El alargamiento o acortamiento se mide en milímetros, el alargamiento, la longitud inicial también puede ser en milímetros, entonces milímetros sobre milímetros se simplifica. Entonces, esta deformación unitaria es adimensional. ¿Ya? Bien. Vamos con la ley de Hooke. Esta ley establece que la tensión normal es directamente proporcional a la deformación unitaria, ¿ya? Entonces aquí está, por ejemplo, tensión normal es directamente proporcional a la deformación unitaria. Para que esto sea una igualdad, se multiplica por una constante. Esa constante es la constante E. Y esta constante E viene a ser el módulo de elasticidad o módulo de Young. Entonces, esto, por ejemplo, es la ecuación de una recta. Haciendo una gráfica tensión versus deformación unitaria, cuya pendiente sería E. ¿Ya? Entonces, sigma, tensión normal o esfuerzo axial, y E, módulo de elasticidad o módulo de Young. Recordad que este módulo de Young, este módulo de elasticidad o módulo de Young está tabulado. ¿Ya? Tenemos el módulo del acero, módulo del cobre, módulo del vidrio, etc. Y esta es la deformación unitaria. Ya. Acá tengo el diagrama, a ver, el diagrama de la tensión normal versus deformación unitaria. Ya. Y claro, esto sería, por ejemplo, de un material dúctil, ¿sí? Un material dúctil. Por ejemplo, en la región desde la U hasta la A, esta es la zona elástica, y aquí, o sea, esta recta de acá viene a ser la ley de Hooke, ¿sí? La ley de Hooke es, como le decía, esta es la ecuación de una recta con pendiente E, ¿ya? Entonces, pero esa ley de Hooke solo se verifica en la zona elástica, desde la O hasta la A.
Y ya después, ya el material, si seguimos aplicando una fuerza, tiene acá una tensión de fluencia, ¿ya? Y luego seguimos aplicando la fuerza, va a llegar a una tensión máxima, ¿ya? Y después no aplicamos la fuerza, pero se sigue alargando hasta llegar a la tensión de rotura. Entonces se observa que aquí hay un área de esta línea de acá, a toda esta parte de acá, se le llama zona plástica, ¿ya? Repito, de la O a la A, esta partecita de este triángulo sería la zona elástica y la zona plástica. Ahora, esta es la curva, repito, de un material dúctil. Material dúctil pudiera ser el oro, por ejemplo. Esta parte de tensión de influencia, tensión máxima, tensión de rotura, depende mucho del material. Hay materiales que no tienen directamente tensión de fluencia. Entonces, esta curvita de acá varía de acuerdo al material. Esto pudiera ser de un material dúctil. Ahora, de un material que no sea dúctil tendría otra forma. O sea, dependiendo del material, esta curva adquiere la forma, o sea, adquiere una forma. O sea, una curva tiene el acero, otra curva tiene la madera. Si la madera es blanda, si la madera es dura. Entonces, la característica de esta gráfica, repito, depende del material, ¿ya? Y ya, claro, acá se muestra, como les dije, la tensión máxima, la tensión de rotura, la tensión de fluencia, ¿ya? Bien, acá, por ejemplo, se ven unos esquemas que cuando se va alargando, obviamente, aquí en la parte del medio va disminuyendo su sección. Y lo mismo, si lo comprimimos, a ver, acá hay gente que quiere entrar, de una vez que lo admitimos, ¿ya? Admitir todo. ¿Dónde está? Ya. Ya. Entonces yo le estaba diciendo, por ejemplo, acá, por ejemplo, si lo comprimimos, en lugar de que si lo comprimimos, aquí en la parte del centro, el material tiende a ensancharse, ¿sí? Tiende a ensancharse. Ya. Bien, entonces ya hemos visto esta característica de esta gráfica, tensión versus deformación unitaria. Ya, antes que se corte lo que pasa es que ahorita se va a cortar esto del Zoom, ¿ya? No importa que se corte, una vez que se corte, voy a mandar otro ID y otra contraseña, ¿ya? Repito, si se corta ahorita si se corta la clase, ya, repito, voy a mandar otro ID y otra contraseña. Por esta vez, ya el próximo viernes vamos a hacer de largo, pero solamente por hoy ya voy a ocupar 2 contraseñas. Entonces, repito, si se corta en cualquier momento, mando yo al INVER, al encargado, al administrador, otra contraseña y otro ID para que sigamos avanzando. Solo por esta vez, ya, pues ya el día viernes voy a tener Zoom ilimitado, ¿ya? Lo que pasa es que tengo que todavía hacer unas cositas para tener el Zoom ilimitado. Ya, alargamiento o acortamiento debido a una fuerza. Le estoy mostrando acá el esquema que les mostré hace rato, donde estaba un material siendo traccionado. Haciendo una vista lateral derecho, el material vamos a asumir que es sección cuadrada, ¿ya? Este material es acero, digamos, por eso he puesto un módulo de 2.1 por 10 a la 6. Esta es su característica del acero, su módulo de elasticidad. Tiene una longitud L, al final tiene L' y hay un cierto alargamiento. Entonces queremos saber a qué es igual el alargamiento o acortamiento, ¿ya? Partimos de la ley de Hooke, que está aquí, que dice que la tensión normal es igual al módulo por la deformación unitaria, por un lado. Por otro lado, se sabe que la tensión normal es la fuerza sobre el área. A ver, repito, la tensión normal, fuerza sobre área. El módulo se copia y esta deformación unitaria es delta L sobre L, ¿ya? Y de aquí despejo el delta L. Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar, el módulo que está multiplicando lo paso a dividir. Ya está. Esta sería entonces la deducción del alargamiento de un material. Alargamiento de un material. Se toma en cuenta la fuerza externa F, la longitud del material, la longitud L, la sección. Acá he puesto sección cuadrada, pero no siempre va a ser sección cuadrada,
pudiera ser sección circular, sección triangular, o tener sección, un perfil en H, perfil en U, perfil en T, ¿ya? Pero no hay drama, se calcula nomás la sección, ¿ya? Y esta es la característica del material. Si esto es acero, ocupamos el módulo del acero. Si esto fuera concreto, el módulo del concreto. Si fuera cobre, el módulo del cobre. Y entonces, pero igual, el alargamiento, fuerza, longitud, área por el módulo. Ahora, para sacar, por ejemplo, el acortamiento, tendríamos que hacer lo mismo, nada más que esta fuerza tendría que apuntar hacia el centro. Y en lugar de haber alargamiento, habría acortamiento. El procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces, para calcular el acortamiento va a ser la misma expresión matemática. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso que acá en la referencia he puesto, ¿no? F es la fuerza, L es longitud, área, A es el área, el módulo es el módulo extensivo módulo de Young, y este delta L viene a ser alargamiento o acortamiento. Ya, pero esto debido a una cierta fuerza. ¿Ya? Ya tenemos entonces deducida esa expresión. Bien, vamos con la tensión admisible o de trabajo. La tensión admisible de trabajo se define como la tensión de fluencia sobre el coeficiente de seguridad. Esa es la definición de la tensión admisible. Vamos con este último punto antes de hacer ejercicio. Alargamiento o acortamiento debido a un cambio de temperatura. Ya. La deformación unitaria es directamente proporcional a la variación de temperatura. Es decir, o sea que esta E es proporcional al incremento o a la variación de temperatura. Para que esto sea una igualdad, se multiplica por una constante alfa. Y esta constante alfa, ustedes han visto en física 2, se llama coeficiente de dilatación lineal, alfa. Al igual que el módulo, todos los materiales tienen su alfa. O sea, hay un alfa del acero, un alfa del concreto, alfa del vidrio, alfa de la madera dura, alfa de la madera blanda. O sea, es una característica. Este alfa es igual que el módulo. Se encuentra tabulado, ¿ya? Bien, ahora esta deformación unitaria se dijo que era delta L sobre L, ¿sí? Y de acá se despeja el delta L. Esto que divide y multiplica, y acá tenemos la expresión para calcular el alargamiento o acortamiento. Si la temperatura final aumenta, entonces es un alargamiento. O sea, esto va a dar positivo. Pero si recuerden que este delta T es temperatura final menos temperatura inicial. No sé, no le puedo tocar, ¿no? Pero bueno. Lo que les decía, ¿no? Si la temperatura final es mayor, por lo tanto esto va a ser alargamiento. Va a haber una dilatación lineal, ¿ya? Pero si la temperatura final disminuye, en lugar de ser alargamiento, va a ser acortamiento. Esto va a ser un número negativo. Si la TF es menor que la T sub I, entonces va a salir negativo esto. Si es negativo, bueno, es un acortamiento. ¿Ya? Bien. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones de alargamiento. Esto es debido al cambio de temperatura. Acá tenemos definido la tensión de trabajo o la admisible. Tenemos alargamiento o acortamiento debido al cambio, debido a la fuerza. Tenemos la definición, la ley de Hooke, la definición de la deformación unitaria, y hemos recordado